Bienvenidas a esta nueva clase de Psicología y Educación. Para recordar, estuvimos trabajando con la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño repaso de aquellas cuestiones que están vinculadas al aparato psíquico y a su funcionamiento y cómo esos niveles de la mente, esas primeras tópicas que este autor comenzó a desarrollar, se fueron concatenando una con otra. Para recordar, en la primera tópica se hablaba de los niveles de la mente, esos niveles de la mente que estaban conformados por el consciente, el preconsciente y el inconsciente. En la segunda tópica, Freud abordó el ello, el yo y el superyo. Ese funcionamiento del aparato psíquico nosotros debemos tenerlo siempre presente porque hace referencia directamente a cómo cada uno de estos elementos se iba construyendo y se iba relacionando con el otro. Por ejemplo, el yo debe equilibrar las pulsiones, las presiones del ello con el superyo para poder ajustarse al mundo exterior, como ustedes pueden ver en las placas que aquí les presentamos. El ello presiona por la búsqueda del placer, ese placer constante que necesita y que está todo el tiempo buscando para poder satisfacer esa necesidad inmediata que tiene y acciona en el mundo exterior. El yo, por su parte, pone esos impulsos a través de un freno. Ese freno están dados por el mandato que el superyo, a través de la ética y la moral que fue impuesta por la familia y por la cultura en general, se le van dando a cada sujeto. Nosotros pensemos que el ello no deja de trabajar nunca y siempre está en constante pedido de ayuda y de necesidad para satisfacer eso que está buscando y a lo que vino y se conformó como tal. El yo viene supeditado al mundo exterior, al trato que tiene con él. Tengamos en cuenta que surgen conflictos de acuerdo a los diferentes intereses contrapuestos que existen entre cada uno de estos componentes. Entonces, en resumidas palabras, el funcionamiento del aparato psíquico hace o refiere directamente a la relación que existe entre cada uno de estos y cómo se va suscitando en la vida del sujeto. Ese sujeto que tiene contacto con el mundo exterior. Empecemos a trabajar o a revisar sobre los mecanismos de defensa del yo. Nosotros estuvimos viendo algunas cuestiones referidas a los mecanismos de vinculación dentro del psicoanálisis. Ahora vamos a ver los mecanismos de defensa que tiene el yo. Ese yo que ustedes pueden ver y observar en la placa donde la mujer aparece con una cara de sorpresa, una cara de asombro. Ese asombro es aquel que le permite al sujeto enfrentarse a ello. Esos mecanismos de defensa del yo son operaciones utilizadas para tratar de afrontar el conflicto generado tanto por fuerzas interiores como por fuerzas exteriores que se relacionan con la persona. Uno de aquellos que podemos nosotros nombrar y que son los más significativos es la proyección. La proyección, teniendo en cuenta que es un proceso inconsciente mediante el cual el sujeto deposita sentimientos, deseos, intenciones, inclusive cuestiones propias que uno rechaza en uno mismo, ¿no? O sea, yo puedo dotarlo al otro de muchas cuestiones positivas, sentimientos de amor, de afecto, de relación en sí, ¿no? Pero a su vez también yo puedo depositar sentimientos negativos en el otro porque estoy viendo cuestiones que no me gustan de mí mismo, ¿sí? Por ejemplo, el alumno no quiere a determinado profesor porque tal vez ve en ese profesor algunas cuestiones que le son propias a él. Otro de los mecanismos que nosotros pensamos que son importantes para trabajar esto son aquellos que están relacionados con la introyección. La introyección, tomado desde el punto de vista que el sujeto incorpora cualidades y atributos de otros sujetos y que están relacionadas siempre con el proceso de identificación que supimos ver nosotros en los mecanismos de vinculación relacionados a las prácticas pedagógicas. Esa introyección que hace referencia a que yo incorporo aquellas cuestiones que están referidas
a otra persona y que creo que son importantes a nivel inconsciente. Por ejemplo, mi hijo me copia la manera de caminar. ¿Por qué? Porque él piensa, él sostiene en su inconsciente que soy un ejemplo para seguir. Otro de los mecanismos de vinculación es la negación. La negación, pensado desde aquello que consiste en ignorar, en desconocer una determinada situación que a veces es demasiado intensa para protegernos nosotros mismos de una emoción desagradable que podemos estar viviendo. Por ejemplo, sé que voy a sufrir algún desengaño amoroso. Por ende, prefiero no enamorarme, no tener vinculación con nadie para evitar una futura pérdida y todo lo que conlleva esa situación. Otro de los mecanismos sería la idealización. Ese mecanismo de defensa que está dentro del yo y que consiste en sobreestimar a una persona, ¿sí? Por ejemplo, yo en mi niñez pensaba que mi papá era la persona más fantástica del mundo, y con el paso de los años, mientras voy adquiriendo otros aprendizajes, otros recorridos, cuando voy siendo una persona adulta, cuando me voy contactando con la cultura misma, con los pares, con los otros, me voy dando cuenta de que mi papá tal vez no era el superhéroe que yo pensaba, sino una persona común y corriente con sus aciertos y sus errores. En la presente diapositiva les muestro a nivel general cuáles son los otros mecanismos para que ustedes lo tengan presente y puedan manejarlo un poquito más y tener una referencia para poder buscar a través de la bibliografía que se les sugiere en el espacio de la materia. Vamos ahora a trabajar con las etapas del desarrollo psicosexual. Hacen referencia o se presentan dentro del desarrollo de la personalidad del sujeto y son tomadas desde diferentes áreas específicas del cuerpo que son atravesadas por un periodo determinado de sensibilidad fisiológica. Por eso es que el autor le fue dando un nombre determinado a cada etapa del desarrollo psicosexual del sujeto. Son 5 etapas que surgen desde el nacimiento hasta la pubertad. En ese sentido, podemos pensar o hacer la contraposición de pensamiento con la teoría de Erik Erikson, que él habla o llega hasta los adultos mayores, y es lo que nosotros vemos que queda inconcluso dentro de la teoría de Freud. Ahora bien, pensemos nosotros que en este desarrollo de la etapa psicosexual hablamos que estas 5 etapas son muy importantes. La primera etapa, y después la vamos a ir investigando y vamos a ir desarrollando un poquito más, es la etapa oral, donde aproximadamente desde el nacimiento hasta el año más o menos, donde el niño, el placer, se produce a través de la boca, conoce el mundo y lo acerca hacia él. La segunda etapa, la etapa anal, el niño tiene una cierta determinada placer al poder retener y expulsar sus heces, ¿bien? O sea, poder controlar su pis y su caca. Cuando el niño puede controlar su pis, esta etapa ya culmina y comienza otra etapa que permite el desarrollo de otras cuestiones y es muy importante para el desarrollo de la persona, que es la etapa fálica. El desarrollo de la etapa fálica, como bien también se los estuve comentando, es donde el sujeto entra en juego con el autodescubrimiento de su cuerpo, y en esta etapa es donde el niño empieza a conocer el sexo mismo, las particularidades que tiene el varón, que tiene la mujer, y a su vez se producen 2 procesos muy importantes. Uno es el complejo de Edipo, que en otro momento para poder explicarlo un poquito más en profundidad, y el proceso de identificación, ese proceso donde nosotros nos identificamos con nuestro padre del mismo sexo y que nos permite tener un crecimiento y un desarrollo más. Luego viene el periodo de latencia. El periodo de latencia vendría a ser donde todas las emociones, todos los impulsos sexuales se encuentran en un estado de parate, y es aquel que podemos pensar nosotros está relacionado al tiempo de la educación primaria. Luego pasamos a la etapa de pubertad, que es donde las hormonas empiezan a revolucionar, a vivir el adolescente, todo su desarrollo,
y su conocimiento desde una perspectiva de autodescubrimiento de su cuerpo, pero ya con otras connotaciones. Desde esas tres posturas o tres pilares tan grandes como la primer tópica, la segunda tópica y las etapas del desarrollo psicosexual del sujeto. Eso es más que importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el sujeto a través de la cultura aprende a inhibir o demorar las satisfacciones mismas de esos deseos que son o subyacen dentro de los impulsos que manejan aquellas cuestiones primitivas que nosotros tenemos. Siempre debemos tener en cuenta que está pensado desde aquello culturalmente aceptado. En resumidas palabras y ya dando un cierre, el psicoanálisis ayuda a la conformación de la vida del sujeto, ¿sí? Esa fue la idea que Freud planteó en toda su teoría.